Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre los aspectos más relevantes del paradigma cognitivo y sus aplicaciones en la educación. Comencemos. Puede decirse que el paradigma cognitivo comenzó a desempeñar un papel más protagónico en la psicología de la educación gracias a que durante finales de los años 50 y a principios de los 60 hubo un gran interés por los trabajos de Piaget y posteriormente debido a las notables aportaciones de Brunner y de Ausubel, los cuales lanzaron duras críticas a los planteamientos aplicacionistas prevalecientes por esas fechas en la psicología educativa. El enfoque cognitivo del procesamiento de información, según varios autores, tuvo su origen durante la década de los 50. Para ser más precisos, se toma 1956 como fecha oficial. Las influencias más importantes en su gestación fueron las siguientes. La aparición de un clima de crítica y desconfianza hacia el paradigma conductista, que se acentuó de manera especial debido a dos razones. La primera, el surgimiento de algunos trabajos sintomáticos al interior de dicho paradigma. Y la segunda, la impugnación directa a las concepciones epistemológicas y metodológicas del enfoque conductual basadas en el objetivismo y el fisicalismo. La influencia que tuvieron en la disciplina psicológica todos los avances tecnológicos de la posguerra en Estados Unidos, especialmente los provenientes del campo de las comunicaciones y la informática. La incorporación de modelos y marcos explicativos de estas disciplinas repercutió sensiblemente en la creación de una atmósfera propicia para el advenimiento del nuevo paradigma. La aparición en el campo de la lingüística de la gramática generativa de Chomsky como una propuesta alternativa para describir y explicar un proceso cognitivo complejo a través de un sistema de reglas internas. Los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajo científico dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como a determinar el papel que desempeñan estas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Por lo tanto, la problemática clave hacia la cual se dirigen los esfuerzos teórico-metodológicos de los psicólogos cognitivos puede quedar englobada en las siguientes preguntas. ¿Cómo las representaciones mentales guían los actos del sujeto con el medio físico y social? ¿Cómo se elaboran o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce? ¿Qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y en la regulación de las conductas? El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Esto quiere decir que las acciones y las representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y la realización de las conductas. Algunos autores han llamado a esta concepción teoría causal de la mente. Los modelos de procesamiento de información comenzaron a aparecer desde los inicios del paradigma. Uno de los subsistemas preferentemente tratados en estos primeros modelos han sido los procesos de memoria. Los modelos planteados en forma de diagramas de flujo que describen por dónde va transitando y procesándose la información, desde que ingresa al sistema hasta que egresa del mismo, surgieron durante los primeros 25 años de vida del paradigma y en los últimos 15 años han dejado de proliferar, al menos en el sentido en que antes se planteaban. No obstante, uno de los modelos más comunes y continuamente utilizados sobre el sistema cognitivo humano es el descrito por Gagné. Los receptores son dispositivos físicos que permiten captar la información que entra al sistema, la cual se presenta en forma de algún tipo de energía física proveniente del entorno. Cada uno de nuestros sentidos tiene tipos de receptores especializados que son sensibles a distintas formas de energía. La memoria sensorial tiene una capacidad grande o ilimitada. La duración es breve, de medio segundo para la información audiovisual. El modo de almacenamiento es exacto y sensorial, y la pérdida de la información es con desvanecimiento temporal. La memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, una duración relativa, de 18 segundos sin repaso de la información. El modo de almacenamiento es con repetición y repaso del material, y la pérdida de la información es por falta de repaso del material o por desplazamiento de nueva información.
La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada, una duración permanente y el modo de almacenamiento es organizado y significativo. La pérdida de la información es por fallas en la recuperación o interferencia de otra información. En el generador de respuestas se organiza la secuencia de la respuesta que el sujeto decida para interactuar con el entorno, siempre y cuando la información sea recuperada de la MCP o de la MLP. El proceso de generación de respuestas puede ser intencional o deliberado, aunque también puede ser automático. Después de que el generador de respuestas organiza y decide el tipo de conducta que el sujeto va a ejecutar, esta instancia guía a los efectores, los cuales no son más que órganos musculares y glándulas para efectuar en sentido estricto las conductas responsivas. Hay que destacar que una de las vías más utilizadas por el hombre, sobre todo en la realización de las conductas académicas, es el lenguaje. Por tanto, podemos identificar al aparato fonoarticulador como el efector más importante. Comúnmente se reconoce que los procesos de control que ocurren entre las distintas estructuras de memoria son los siguientes: retención, atención, percepción, estrategias de procesamiento y estrategias de búsqueda y recuperación. Sin embargo, para la aplicación de estos procesos de control se requiere la intervención de un sistema que los administre de manera consciente y deliberada. Tal es la función de la instancia denominada sistema ejecutivo. Este sistema tiene que ver con el control metacognitivo del qué hacer, el cómo y el cuándo para que el sistema de procesamiento opere con eficacia. Puede decirse entonces que el sistema de procesamiento trabaja de manera coordinada e intencional gracias a los mecanismos de control ejecutivo y a la creación de expectativas, los cuales determinan el tipo de procesamiento que debe aplicarse a la información que ingresa al sistema. En el sistema de control ejecutivo, las actividades conscientes, metacognitivas y autorreguladoras desempeñan un papel decisivo. Entre las primeras proyecciones de aplicación, debemos considerar los trabajos de dos autores que se han identificado con la orientación cognitiva. Brunner, el teórico cognitivo de las múltiples facetas, ha tratado brillantemente temas como pensamiento, percepción y lenguaje. Brunner es, ciertamente, uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor trayectoria. Su obra tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos durante los años 60 y parte de los 70 gracias a propuestas como las del aprendizaje por descubrimiento y el currículo para pensar. David Ausubel, también durante la década de los 60, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el análisis metadisciplinario de la psicología en la educación y del estudio de cuestiones educativas en contextos escolares. La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otras saberes y contenidos valorados culturalmente, que se expresan en los distintos currículos, tanto los de los niveles básicos como los de los superiores. Dichos contenidos deberán ser aprendidos por los alumnos de la forma más significativa posible. Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos. Se considera que el aprendizaje significativo de contenidos o dominios de conocimiento por parte del alumno no es suficiente. El estudiante también debe desarrollar habilidades intelectuales y estratégicas para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje, así como para aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier tipo. El alumno es, según este paradigma, un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. El papel del docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr los fines. Igualmente, su formación deberá orientarse en tal dirección. Las diferencias con el profesor tradicionalista consisten en que no debe centrarse exclusivamente en la enseñanza de información ni en intentar desempeñar el papel protagónico, en detrimento de la participación cognitiva de los alumnos.
Otra función relevante del maestro es la de promover expectativas adecuadas en sus alumnos en lo que se refiere a los objetivos o intenciones del episodio o ciclo instruccional que se va a impartir. Una de las teorías precursoras del aprendizaje desde el punto de vista cognitivo es la propuesta por Ausubel en relación con el aprendizaje significativo. Hay que destacar dos cuestiones relevantes que la justifican plenamente. Es una propuesta sobre aprendizaje en el contexto escolar y sus ideas principales continúan vigentes por su carácter eminente aplicado. Según Ausubel, no todos los tipos de aprendizaje humano son iguales, como lo habían señalado los conductistas, para quienes solo existe una forma de aprender. De acuerdo con este autor, existen diferentes tipos de aprendizaje que ocurren dentro del aula y pueden ubicarse en dos dimensiones básicas. Con respecto a los tipos de aprendizaje y cada una de las dimensiones conviene hacer primero dos distinciones esenciales. La primera, en torno al tipo de aprendizaje realizado por el alumno, y la segunda, respecto al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, corresponde a la segunda dimensión. Schuell es otro autor que en varios trabajos ha analizado el aprendizaje en el contexto de los procesos de enseñanza. Para él, el aprendizaje significativo que ocurre en el aula puede ser definido como un proceso activo, constructivo y orientado a conseguir una meta. Schuell considera que muchas de las aportaciones sobre el aprendizaje realizadas desde diferentes líneas de investigación cognitiva coinciden al entender el aprendizaje como un fenómeno gradual polifásico. Con base en esto, ha distinguido tres fases del aprendizaje significativo, en las que integra las aportaciones de las líneas de trabajo mencionadas. Si bien hasta ahora no se cuenta con una propuesta integradora que provenga de las aplicaciones del enfoque cognitivo a la educación, sí existen propuestas interesantes que, aun cuando se han desarrollado casi en forma independiente, muestran marcadas coincidencias que vislumbran la posibilidad futura de engendrar un marco más integrador que las incluya y explique de un modo comprensivo. Estas propuestas son metas y objetivos educativos, organización y secuencia de contenidos, estrategias de enseñanza, entrenamiento de estrategias cognitivas y metacognitivas, entre otros. Al evaluar los aprendizajes, el profesor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el grado en que los alumnos han llegado a construir, gracias a la situación instruccional y a sus propios recursos cognitivos, interpretaciones significativas y valiosas en los contenidos revisados, y 2, el grado en que ellos han sido capaces de atribuirle un sentido funcional a dichas interpretaciones, no solo instrumental, sino también en relación con la utilidad que éstas puedan tener para futuros aprendizajes. Por mencionar algunos tipos de evaluación, tenemos evaluación del aprendizaje de contenidos declarativo, evaluación del aprendizaje de contenidos procedimentales, evaluación del aprendizaje y de la modificación de actitudes. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima.